En un pequeño rincón de México, donde el tiempo parece haberse detenido, se alza una iglesia que es el corazón latente del pueblo. Las campanas resuenan cada mañana llamando a los fieles a congregarse, y las paredes de adobe cuentan historias de generaciones pasadas. En este lugar, la devoción y las tradiciones no solo son una costumbre, sino un modo de vida. En una de las paredes de esta iglesia reposa una imagen de la Virgen María, una figura que para muchos es símbolo de fe y esperanza. Pero algo extraordinario está por suceder. En una mañana que parecía como cualquier otra, un murmullo comenzó a recorrer el pueblo. Algunos decían que la Virgen había comenzado a llorar, y no lágrimas comunes, sino lágrimas de sangre. Los ojos curiosos y los corazones inquietos se dirigieron hacia la iglesia, buscando respuestas a lo inexplicable. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna parte de esta increíble historia. En el centro de todo este fenómeno se encuentra Ana, una mujer cuya vida ha estado marcada por el arte y la restauración. Ana es una restauradora de arte reconocida por su habilidad para devolver la vida a obras deterioradas por el tiempo. Sin embargo, detrás de su talento, hay un pasado complicado que la ha dejado con un escepticismo profundo hacia cualquier cosa que no pueda ser explicada por la razón. Ana llegó al pueblo hace algunos años, buscando un refugio de su agitada vida en la ciudad. Aquí encontró no solo un trabajo en la iglesia local, sino también un lugar donde el silencio y la paz le permitían concentrarse en lo que más amaba, el arte. Su presencia en la iglesia ha sido una bendición para el sacerdote, el padre Miguel, quien se ha convertido en un amigo y confidente para Ana. El pueblo, con sus calles empedradas y casas de colores vibrantes, es un reflejo de las tradiciones que lo mantienen unido. Las fiestas patronales, las procesiones y los cantos religiosos forman parte de la identidad de sus habitantes. En este contexto, la iglesia no es solo un edificio de culto, sino un lugar de encuentro y comunidad. La imagen de la Virgen María ha sido una presencia constante para los feligreses, un símbolo de protección y milagros. Sin embargo, para Ana, esta imagen es simplemente una obra más que necesita su atención. Aunque respeta la devoción de los demás, su enfoque hacia la restauración es frío y metódico, sin dejar espacio para lo que considera supersticiones. Pero la noticia de que la Virgen ha comenzado a llorar sangre ha despertado una curiosidad inquietante incluso en ella. El misterio envuelve a Ana, quien se encuentra ahora con la tarea de descubrir qué está sucediendo realmente. ¿Es este un verdadero milagro? ¿O simplemente una ilusión creada por la fe desesperada de los habitantes del pueblo? Mientras las preguntas se apilan en su mente, Ana se prepara para afrontar lo que podría ser el desafío más grande de su carrera y de su vida. El ambiente en el pueblo es de expectación y asombro. Las personas se reúnen en pequeños grupos, susurrando teorías y compartiendo historias de otros milagros que, según ellos, han ocurrido en el pasado. La iglesia se convierte en el epicentro de la atención, y Ana siente el peso de las miradas y las esperanzas de todos sobre sus hombros. En el aire, una mezcla de incienso y misterio se siente casi palpable. Este es solo el comienzo de una historia que desafiará no solo las creencias de Ana, sino también la fe de un pueblo entero. La línea entre lo divino y lo terrenal se desdibujará, y lo que Ana descubrirá cambiará para siempre su percepción del mundo y de sí misma. La pregunta que ahora ronda en el aire es, ¿qué verdad se esconde detrás de las lágrimas de la Virgen? Si estás listo para sumergirte en este enigma, continúa con nosotros mientras desentrañamos cada capa de esta historia fascinante. Ana era una mujer de ciencia, en un mundo que a menudo parecía regirse por la fe. Había crecido en una familia donde los milagros eran un tema cotidiano, pero ella siempre había preferido las certezas tangibles que podía ver, tocar y medir. Desde muy joven, Ana había mostrado un talento especial para el arte, lo que la llevó a convertirse en restauradora de obras. Su trabajo la había llevado a lugares fascinantes,
pero nunca imaginó que terminaría en un pequeño pueblo de México, enfrentándose no solo a una imagen desgastada de la Virgen María, sino también a sus propias creencias. El pueblo era un lugar pintoresco, rodeado de montañas y campos verdes que parecían extenderse hasta el infinito. Las calles empedradas y las casas de colores brillantes daban la impresión de un cuadro viviente. La iglesia, situada en el centro del pueblo, era el corazón de la comunidad. Su campanario resonaba cada mañana, llamando a los fieles a la misa diaria. Era un edificio antiguo con muros que contaban historias de generaciones pasadas. La imagen de la Virgen María, objeto de tanto fervor, había llegado al pueblo hace muchos años, traída por un sacerdote viajero que aseguraba haberla encontrado en circunstancias milagrosas. Desde entonces, había sido un símbolo de esperanza y protección para los habitantes. Sin embargo, el tiempo y la humedad habían hecho mella en ella y ahora requería restauración. Ana fue llamada para esta tarea, aunque lo hizo con cierto escepticismo. No era la primera vez que se enfrentaba a una obra religiosa, pero algo en esta imagen la inquietaba. Tal vez era el fervor que despertaba entre la gente o las historias de lágrimas milagrosas que circulaban entre los habitantes. A pesar de sus dudas, aceptó el trabajo, decidida a devolverle a la imagen su esplendor original. Desde el primer momento, Ana sintió el peso de las expectativas de la comunidad. Los habitantes veían en ella no solo a una restauradora, sino a una especie de intermediaria entre su fe y el milagro que esperaban presenciar. Sin embargo, Ana se aferraba a su enfoque racional. Para ella la tarea era clara: limpiar, reparar y preservar. No había espacio para lo inexplicable en su metodología. Una tarde, mientras trabajaba en la iglesia casi vacía, Ana se detuvo a observar la imagen de la Virgen. Era una representación bella y serena, pero con un aire de tristeza que parecía traspasar la madera. En ese momento, sintió una extraña conexión, una sensación que no pudo explicar y que la dejó inquieta. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos, y se concentró en su trabajo. A medida que avanzaba en la restauración, Ana no podía ignorar los murmullos que comenzaban a surgir entre los feligreses. Algunos afirmaban haber visto la imagen llorar, mientras otros hablaban de luces extrañas que aparecían en la iglesia al caer la noche. Ana, siempre pragmática, atribuía estos relatos a la sugestión o a la imaginación desbordante de los habitantes. No obstante, las dudas comenzaban a sembrar su semilla. ¿Y si había algo más? ¿Y si realmente estaba presenciando algo extraordinario, algo que desafiaba su lógica? Estas preguntas la acompañaban mientras trabajaba, invadiendo sus pensamientos silenciosamente. A pesar de su escepticismo, Ana decidió investigar más sobre la historia de la imagen. Buscó registros antiguos, documentos que pudieran arrojar luz sobre su origen. Quería entender por qué esta figura despertaba tales emociones y quizás descubrir si había una verdad detrás de las lágrimas que tanto se comentaban. Sin embargo, a medida que acumulaba datos y testimonios, Ana no podía evitar sentir que estaba en el umbral de algo mucho más grande de lo que había anticipado. La restauración ya no era solo un trabajo, se estaba convirtiendo en una búsqueda personal, un viaje que podría cambiar no solo su percepción del arte, sino también su propia vida. Durante la restauración de la imagen de la Virgen María, Ana comenzó a notar cosas extrañas. Mientras trabajaba sola en la iglesia, escuchaba susurros que parecían venir de las paredes. Al principio, pensó que era el viento colándose por algún resquicio, pero pronto se dio cuenta de que los murmullos parecían llamarla por su nombre. Sacudió la cabeza, atribuyendo estos fenómenos a su imaginación, pero no podía negar la sensación inquietante que persistía. Una tarde, mientras aplicaba una capa de barniz, notó que la luz del sol se filtraba a través de las ventanas en un ángulo peculiar, iluminando la imagen con un resplandor casi celestial. Ana se detuvo, parpadeando ante la extraña belleza del momento. Fue entonces cuando algo aún más inexplicable ocurrió. Una lágrima rodó lentamente por la mejilla de la imagen. Ana, incrédula,
se acercó para examinarla más de cerca, pero la lágrima parecía real, fresca y tangible. Al comentar lo sucedido con el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, Ana esperaba encontrar una explicación lógica. Sin embargo, el padre Miguel, un hombre de fe profunda y serena, vio estos eventos como señales divinas. «Quizás la Virgen trata de comunicarse con nosotros», sugirió, su voz teñida de reverencia. Ana, aunque escéptica, no podía ignorar la seriedad en los ojos del sacerdote. En contraste, María, una devota feligresa conocida por su fervor religioso, estaba convencida de que la Virgen lloraba por el sufrimiento del mundo. María solía pasar horas en la iglesia, rezando ante la imagen con una devoción que conmovía a Ana. «La Virgen nunca nos abandona», decía María con convicción, sus ojos brillando de esperanza. Mientras tanto, el pueblo comenzó a dividirse. Los rumores se esparcieron rápidamente, y lo que comenzó como susurros se convirtió en un debate acalorado. Algunos habitantes veían las lágrimas como un milagro, un mensaje del cielo en tiempos de incertidumbre. Otros, más escépticos, sospechaban que alguien estaba detrás de una farsa elaborada para atraer turistas y aumentar las donaciones a la iglesia. La tensión en la comunidad creció. Las calles del pequeño pueblo, normalmente tranquilas, estaban ahora llenas de discusiones apasionadas. Ana se encontraba en medio de este torbellino de opiniones, atrapada entre su escepticismo natural y las experiencias inexplicables que había presenciado. No podía evitar sentirse responsable de alguna manera, ya que todo parecía haber comenzado desde que empezó a trabajar en la imagen. Un día, mientras caminaba hacia la iglesia, Ana fue abordada por un grupo de aldeanos. «¿Es cierto que la Virgen está llorando?», preguntó uno de ellos, su voz cargada de ansiedad. «¿Qué significa esto para nosotros?». Ana, sin respuestas claras, solo pudo prometer que seguiría investigando. En su soledad, Ana comenzó a cuestionar su propia percepción de la realidad. ¿Podría haber algo más allá de lo que sus ojos veían y su mente entendía? Las palabras del padre Miguel resonaban en su mente. La fe no siempre se explica, Ana. A veces solo se siente. A medida que los días pasaban, los eventos inexplicables continuaron. Las luces parpadeaban sin razón aparente y el aire dentro de la iglesia se sentía más denso, cargado de una energía que Ana no podía definir. Las lágrimas de la Virgen aparecían con más frecuencia, cada vez más difíciles de ignorar. Ana sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, pero tampoco podía aceptar ciegamente lo que muchos ya consideraban un milagro. Necesitaba encontrar una manera de reconciliar sus creencias con las experiencias que desafiaban su comprensión racional del mundo. Y así, con el corazón dividido entre la duda y la fascinación, Ana continuó su labor, consciente de que el camino por delante sería más complicado de lo que había imaginado. Con el creciente murmullo de la comunidad a su alrededor, Ana se encontraba en una encrucijada. El peso de las expectativas de los habitantes del pueblo se sentía como una pesada manta que sofocaba su escepticismo. Cada día que pasaba la presión aumentaba. Las miradas y susurros de los feligreses la seguían constantemente. La pequeña iglesia, que una vez fue un refugio silencioso para ella, ahora resonaba con el eco de las expectativas y el fervor religioso. Ana caminaba por el pasillo central de la iglesia, observando cada detalle de la imagen de la Virgen María. Las lágrimas que parecían brotar de sus ojos eran un enigma que desafiaba toda lógica. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de frustración e impotencia. «No puede ser real», se repetía como un mantra, intentando mantener su cordura en medio de lo inexplicable. Un día, mientras Ana estaba inmersa en sus pensamientos, el padre Miguel la encontró en la sacristía. «Ana», dijo con una voz suave pero firme, «sé que esto es difícil para ti, pero debemos considerar la posibilidad de que lo que estamos viendo es un milagro». Ana levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de fatiga y determinación. «Padre, respeto su fe, pero yo necesito pruebas. Hay demasiadas preguntas sin respuesta».
replicó Ana, intentando mantener su tono calmado. El padre Miguel, un hombre de profunda fe y compasión, suspiró. La fe no siempre necesita pruebas, Ana. A veces, simplemente debemos creer en lo que no podemos ver. Ana no pudo evitar sentirse atrapada entre dos mundos, uno de ciencia y razón, y otro de fe y misterio. Pero a pesar de sus dudas, había algo en la serenidad del padre Miguel que le inspiraba confianza. El ambiente en el pueblo se tornaba cada vez más tenso. Algunos habitantes comenzaban a ver la imagen como una señal divina, mientras que otros eran más escépticos, temiendo que todo fuera un engaño o un truco. Ana sentía que su trabajo como restauradora estaba siendo eclipsado por la magnitud del fenómeno. La presión de aquellos que querían explotar el evento para atraer más visitantes al pueblo era palpable. «Esto puede ser una bendición para todos nosotros», le decía un comerciante local, esperando que Ana compartiera su entusiasmo. Sin embargo, Ana permanecía cautelosa, consciente de las repercusiones que podría tener un enfoque mercantilista del fenómeno. Mientras los días pasaban, los eventos sobrenaturales parecían intensificarse. Ana notaba cosas extrañas durante sus sesiones de restauración, sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros que no podía identificar de dónde provenían. Todo esto comenzaba a hacer mella en su racionalidad. Se encontraba más frecuentemente discutiendo con el padre Miguel, buscando respuestas en la fe que él profesaba tan fervientemente. «Padre, ¿cómo puede estar tan seguro?», le preguntaba Ana, sus ojos buscando desesperadamente alguna certeza. «La fe no se trata de certezas, Ana, es un salto hacia lo desconocido», respondía él, con una sonrisa serena. En medio de esta turbulencia, Ana se dio cuenta de que, aunque no compartía la misma fe ciega que muchos en el pueblo, había algo en la imagen que la atraía de manera inexplicable. Decidida a entender lo que estaba ocurriendo, Ana sabía que debía enfrentar no solo las expectativas del pueblo, sino también sus propias dudas y miedos. La línea entre lo natural y lo sobrenatural se volvía cada vez más difusa, y Ana se encontraba en el centro de esta tormenta, buscando una verdad que parecía escurridiza. Con cada día que pasaba, las voces del pueblo se volvían más fuertes, y Ana sabía que debía encontrar una forma de reconciliar su escepticismo con los eventos que desafiaban toda lógica. Su relación con el padre Miguel se convertía en una fuente inesperada de apoyo, aunque sus caminos hacia la verdad parecían divergentes. La presión de aquellos que querían capitalizar el fenómeno era constante, y Ana debía mantenerse firme en su búsqueda de respuestas auténticas, mientras el misterio de la Virgen llorando continuaba envolviendo al pueblo en un aura de incertidumbre y esperanza. Ana se encontraba en el pequeño taller de restauración de la iglesia, un espacio que había llegado a considerar su propio refugio. Las paredes estaban adornadas con herramientas y pinceles, y una luz tenue se colaba por la ventana, iluminando la imagen de la Virgen que descansaba sobre la mesa de trabajo. Era aquí, entre pigmentos y pinceles, donde Ana podía olvidarse de todo lo demás, donde su mente se sumergía en la precisión y el detalle del arte, dejando fuera del taller el bullicio del mundo exterior. Sin embargo, aquella tarde, el ambiente se sentía diferente. La noticia de que la Virgen había comenzado a llorar se había esparcido por el pueblo como un reguero de pólvora. Ana miraba la imagen con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Sabía que tenía que mantener su enfoque profesional, pero no podía evitar sentirse inquieta. Su pasado, marcado por la pérdida y la desilusión, la había llevado a construir una coraza de racionalidad que ahora se veía desafiada por lo que estaba ocurriendo. El recuerdo de su madre, una mujer profundamente devota, acudía a su mente. Ella habría visto esto como un milagro, un signo de algo más grande, pero Ana, con su formación en restauración y su enfoque científico, se resistía a dejarse llevar por tales pensamientos. Aún así, algo en el ambiente le resultaba imposible de ignorar. Las lágrimas que otros afirmaban haber visto parecían estar ahí,
desafiando su lógica, pero Ana no podía aceptar algo tan extraordinario sin pruebas tangibles. Mientras trabajaba, un grupo de feligreses entró en la iglesia. Sus murmullos resonaban con fervor. Algunos traían flores, otros se arrodillaban en oración, y algunos simplemente observaban con asombro. Ana escuchaba sus voces mezclarse, creando un murmullo casi rítmico de fe y duda. En ese instante, se daba cuenta de que la división en la comunidad era palpable. Algunos veían las lágrimas como un milagro, una bendición, mientras otros comenzaban a temer que fueran el presagio de un mal por venir. Ana se detuvo un momento y dejó el pincel sobre la mesa. Se permitió un suspiro profundo antes de volver a concentrarse en su tarea. Recordó la primera vez que había puesto un pie en esa iglesia, buscando un nuevo comienzo después de los traumas personales que la habían dejado sintiéndose vacía. En aquel momento, el arte y la restauración le ofrecieron un propósito, una manera de sanar y reconstruirse, pieza por pieza, al igual que las obras que restauraba. Pero ahora, con cada mirada que dirigía hacia la imagen, sentía que su propio escepticismo se tambaleaba. La lógica que había abrazado durante tanto tiempo comenzaba a ser cuestionada por la fe que inundaba el ambiente. ¿Podría ser posible que algo más estuviera ocurriendo? ¿Podría esta experiencia cambiar su perspectiva sobre la vida y la fe? Las lágrimas de la Virgen comenzaban a aparecer con más frecuencia, y Ana no podía ignorar los relatos de aquellos que afirmaban haber sido testigos de eventos inexplicables. Algunos hablaban de curaciones milagrosas, otros de visiones, mientras que unos pocos susurraban sobre un poder sobrenatural que se manifestaba en el templo. Ana se encontraba en medio de una encrucijada. Por un lado, su mente racional le decía que debía encontrar una explicación lógica, algo que pudiera comprender y catalogar dentro de su experiencia. Por otro lado, su corazón, influenciado por los recuerdos de su infancia y las historias de su madre, comenzaba a abrirse a la posibilidad de que, tal vez, no todo pudiera ser explicado. La comunidad seguía dividida, y Ana, atrapada entre su escepticismo y las emociones que comenzaban a aflorar, sabía que debía tomar una decisión. Debía decidir si se entregaría completamente al análisis racional que había guiado su vida hasta ahora, o si permitiría que la fe, aquella que había rechazado durante tanto tiempo, encontrara un espacio en su corazón. Mientras cerraba el taller por la noche, sabía que las respuestas no serían fáciles de encontrar, pero que el camino que tenía por delante sería el más importante de su vida. Ana se encontraba en un estado de confusión. Su mente, siempre tan racional, parecía tambalearse frente a los eventos que estaban ocurriendo a su alrededor. Había dedicado su vida al arte, a restaurar lo que el tiempo y las circunstancias habían desgastado, pero nunca había esperado enfrentarse a algo que desafiara tan directamente su sentido de realidad. Las lágrimas que brotaban de la imagen de la Virgen María eran una anomalía que no podía entender, y su corazón, aunque escéptico, comenzaba a notar una inquietud que no lograba apaciguar. La iglesia, un lugar que solía ser su refugio de trabajo, se había convertido en un hervidero de emociones y rumores. María, una de las feligresas más devotas, se acercó a Ana un día con una expresión de esperanza y reverencia. «Ana», dijo María con voz suave pero firme, «¿acaso no sientes el poder divino que emana de la Virgen? Esto es un milagro, una señal del cielo». Ana, acostumbrada a los argumentos racionales, intentó explicar su punto de vista. «María, entiendo lo que sientes, pero hay muchas explicaciones posibles. Podría ser una filtración en el yeso o alguna reacción química. Aún no sabemos lo suficiente». María no estaba dispuesta a aceptar una explicación tan mundana. «A veces, Ana, la ciencia no puede explicar lo que es obra de Dios. Debes abrir tu corazón». Estas palabras resonaron en Ana, quien, a pesar de sus dudas, no podía ignorar los sentimientos de la comunidad. Decidió que era necesario investigar más a fondo, no solo por ella, sino por todos aquellos que dependían de su juicio. Comenzó a indagar en los archivos de la iglesia,
buscando cualquier indicio sobre la historia de la imagen y sus posibles anomalías. Mientras revisaba viejos documentos, Ana pensaba en su propia vida, en cómo había llegado a ese pequeño pueblo mexicano con la esperanza de un nuevo comienzo. Recordaba los momentos que la habían llevado a ser tan escéptica, y una parte de ella se preguntaba si quizás había algo más que no lograba ver. La investigación de Ana la llevó a descubrir datos intrigantes sobre la imagen. Según antiguos registros, la Virgen había llegado al pueblo hace siglos, traída por un grupo de misioneros que afirmaban haber sido guiados por una visión. A lo largo de los años, se habían reportado otros eventos inexplicables, aunque ninguno tan evidente como las lágrimas actuales. Esto solo aumentó su curiosidad. A medida que profundizaba en los documentos, Ana comenzó a notar patrones que no había considerado. Había descripciones de luces extrañas, de curaciones inexplicables asociadas a la imagen. Estos relatos, aunque antiguos, parecían resonar con los eventos actuales. Sin embargo, su mente lógica todavía se resistía a aceptar una explicación sobrenatural. En una tarde especialmente calurosa, Ana se sentó en un banco frente a la imagen, observando cada detalle, cada grieta en la pintura, cada sombra. Sentía que había algo que se le escapaba, algo que no podía ver simplemente con los ojos. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la iglesia se llenó de una luz dorada que hizo brillar la imagen de la Virgen de una manera casi etérea. Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda, una mezcla de temor y fascinación. Se preguntó si estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su percepción, sino la de todo el pueblo. Ana sabía que su búsqueda de respuestas no sería fácil. Había fuerzas en juego que no comprendía completamente, y personas que no querían que la verdad, fuera cual fuera, saliera a la luz. Pero su sentido de la justicia y su deseo de entender la llevaron a seguir adelante, a pesar de las dudas que la acosaban. En ese momento, Ana se dio cuenta de que estaba en el centro de algo que trascendía su entendimiento, y que la única manera de avanzar era enfrentarse a sus propios miedos y creencias. La imagen de la Virgen seguía llorando, y Ana sabía que su camino apenas comenzaba. El aire en el pequeño pueblo mexicano era denso, cargado de un misticismo que parecía flotar entre las calles adoquinadas y las viejas fachadas de las casas. Ana, con el ceño fruncido y la mirada fija, caminaba con determinación hacia la iglesia, su mente aún atrapada en los eventos recientes que parecían desafiar toda lógica. Desde que la imagen de la Virgen María comenzó a llorar, había un aire de incertidumbre y expectación en cada esquina. La noticia se había esparcido como el fuego en un campo seco, atrayendo tanto a devotos como a escépticos. Ana había pasado las últimas noches en vela, revisando documentos, intentando encontrar una explicación racional a lo inexplicable. Su formación como restauradora de arte le había enseñado a ser meticulosa y escéptica, cualidades que ahora parecían tambalearse. El pueblo, sin embargo, estaba dividido. Algunos veían en la Virgen un milagro que confirmaba su fe, mientras que otros, como Ana, buscaban respuestas más terrenales. A medida que Ana se acercaba a la iglesia, se encontró con Miguel, un historiador local que había llegado al pueblo hace unos años. Compartía el escepticismo de Ana, lo que lo convertía en un aliado poco común en un lugar donde la fe lo impregnaba todo. Miguel había oído rumores de documentos antiguos que podrían arrojar luz sobre el origen de la imagen y había decidido unirse a Ana en su investigación. «Miguel, gracias por venir», dijo Ana, intentando sonar más segura de lo que realmente se sentía. Miguel asintió, su expresión seria. «No podía quedarme al margen de algo tan intrigante. He estado revisando algunos registros en el archivo local. Tal vez encontremos algo que explique por qué la Virgen comenzó a llorar». Mientras caminaban juntos hacia la iglesia, el ambiente se tornaba más solemne. Las campanas resonaban en la distancia, recordando a todos que la fe seguía siendo el centro de sus vidas. Ana y Miguel entraron al edificio, cuyo interior estaba iluminado por una luz tenue que se filtraba a través de los vitrales.
La imagen de la Virgen se encontraba al final de la nave principal, rodeada de velas y flores, su expresión serena contrastando con las lágrimas de sangre que aún podían verse en su rostro. Ana se detuvo frente a la imagen, sus pensamientos enredados en una maraña de dudas y preguntas sin respuesta. Miguel, a su lado, observaba en silencio, quizás sintiendo el mismo desconcierto que Ana. He encontrado referencias a un escultor que trabajó en esta región hace siglos, comentó Miguel, rompiendo el silencio. Se decía que sus obras tenían un poder especial, pero no hay pruebas concretas. Ana suspiró, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. No sé qué pensar, Miguel. Todo esto desafía lo que creo, pero necesito entenderlo, encontrar una razón, una lógica. Miguel la miró con empatía. A veces, Ana, la lógica y la fe no están tan separadas como creemos. Quizás esta imagen es un puente entre ambas. Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Ana mientras continuaban su búsqueda. La iglesia, con su atmósfera cargada de años de devoción y oración, parecía guardar secretos que esperaban ser desvelados. Ana se sentía atrapada entre dos mundos, cada uno jalando de ella en direcciones opuestas. Con la ayuda de Miguel, Ana comenzó a examinar más a fondo los documentos que habían encontrado. Mapas antiguos, registros de la iglesia, incluso relatos orales transmitidos a través de generaciones. Cada pieza del rompecabezas parecía acercarla un poco más a la verdad. Las noches en vela se hicieron más frecuentes a medida que Ana y Miguel profundizaban en su investigación. La presión de la comunidad seguía creciendo y la expectación por una respuesta definitiva se palpaba en el aire. Sin embargo, Ana no podía evitar sentir que estaba cerca de un descubrimiento que cambiaría todo. La tensión en el pueblo continuaba aumentando, y Ana sabía que pronto tendría que enfrentarse a la verdad, cualquiera que fuera. Mientras tanto, el misterio de la Virgen que lloraba sangre seguía siendo un enigma, un desafío a la fe y la razón que Ana estaba decidida a resolver. Con cada paso sentía que su propia fe, o la falta de ella, estaba siendo puesta a prueba. Pero en el fondo, sabía que debía seguir adelante, no solo por ella misma, sino por el pueblo que buscaba respuestas. Ana, con una determinación renovada, se dirige junto al historiador al pequeño archivo polvoriento de la iglesia. El aire está impregnado del olor a papel antiguo y cera desgastada. La luz se filtra tímidamente a través de las ventanas altas, creando un ambiente que mezcla lo sagrado con lo misterioso. Ambos han decidido explorar los documentos que podrían arrojar luz sobre el origen de la imagen de la Virgen, esperando que las páginas desvanezcan las sombras de dudas que han comenzado a envolver sus mentes. El historiador, un hombre de mediana edad con gafas que parecen aumentarlo todo, se mueve con agilidad entre los estantes, sacando volúmenes que han visto mejores días. Su entusiasmo es contagioso y Ana, aunque aún escéptica, no puede evitar sentirse intrigada. «Aquí está», dice él señalando un manuscrito encuadernado en cuero desgastado. Este documento menciona la llegada de la imagen al pueblo hace más de un siglo. Parece que fue traída por un grupo de peregrinos, pero hay fragmentos que hablan de eventos sobrenaturales asociados desde entonces. Ana hojea las páginas con cautela, sintiendo cómo cada línea escrita con tinta desvanecida parece murmurar secretos del pasado. A medida que leen, comienzan a revelarse historias de anteriores llantos de la Virgen, milagros atribuidos a su presencia y una serie de eventos inexplicables que han marcado la historia del pueblo. Ana no puede evitar pensar en cómo estos relatos se entrelazan con los sucesos actuales, alimentando la fe y el misterio en igual medida. Sin embargo, no todo el mundo está contento con su investigación. La noticia de que Ana y el historiador están indagando en los archivos antiguos se ha extendido rápidamente, generando descontento entre aquellos que prefieren mantener la fe intacta y sin cuestionamientos. Un grupo de aldeanos, que considera la investigación como una amenaza a la sacralidad del fenómeno, comienza a ejercer presión sobre el padre Miguel para que detenga a Ana. Temen que desenterrar verdades ocultas
pueda desestabilizar la devoción comunitaria que ha mantenido unido al pueblo durante generaciones. El padre Miguel, aunque un hombre de fe, es también un hombre de razón. Ha llegado a apreciar la búsqueda de respuestas de Ana y reconoce en ella una sinceridad que no puede ignorar. En una conversación privada con Ana, en el cálido resplandor de las velas de la iglesia, le confiesa: «Mi fe me ha guiado toda la vida, pero no temo a la verdad. Creo que la fe y la razón pueden coexistir, incluso complementarse. Este es un camino que debemos recorrer juntos». Sus palabras resuenan en Ana, quien comienza a ver en él no solo un aliado, sino un puente entre dos mundos que ella había creído irreconciliables. El tiempo se convierte en un aliado y un enemigo simultáneamente. A medida que profundizan en su investigación, Ana y el historiador descubren más documentos que sugieren que la imagen de la Virgen ha sido un símbolo de esperanza en tiempos de crisis, un faro en la oscuridad para los habitantes del pueblo. Sin embargo, el escepticismo de Ana sigue siendo desafiado por los eventos inexplicables que continúan ocurriendo. La imagen sigue llorando, y cada lágrima parece contar una historia que ella aún no comprende por completo. En un momento de reflexión, Ana se encuentra sola frente a la imagen. El silencio de la iglesia la envuelve, y por primera vez siente una conexión que va más allá de lo tangible. Las lágrimas de la Virgen parecen hablarle, no de fe ciega, sino de un entendimiento más profundo, uno que tal vez requiera abrir su corazón a lo que no puede ser explicado únicamente por la lógica. A medida que se prepara para lo que viene, sabe que el camino no será fácil, pero está decidida a seguir adelante buscando respuestas que puedan reconciliar su mente y su alma. Ana caminaba lentamente por el sendero que llevaba a la iglesia, sintiendo la brisa del atardecer en su rostro. Había sido un día largo y extraño, lleno de acontecimientos que desafiaban su razón. Mientras se acercaba al edificio, su mente estaba nublada por una mezcla de escepticismo y asombro. A lo lejos se podían escuchar los murmullos del pueblo, que no cesaban de comentar sobre la imagen de la Virgen. Algunos decían que era un milagro, otros lo atribuían a trucos o coincidencias. Sin embargo, Ana sabía que esta noche sería diferente. Había algo en el aire, una tensión palpable que presagiaba un cambio inminente. Al entrar en la iglesia, el sonido de las pisadas resonó en las paredes de piedra. La luz tenue de las velas iluminaba el altar, donde la imagen de la Virgen se encontraba en el centro de todas las miradas. Ana se detuvo frente a ella, sus ojos fijos en el rostro sereno y misterioso. En ese momento, sintió una extraña conexión, como si la imagen le hablara, como si le susurrara secretos del pasado que ella había intentado olvidar. De repente, un destello de luz cruzó la habitación, y Ana parpadeó, pensando que sus ojos la estaban engañando. Pero no era una ilusión. La luz parecía emanar de la imagen misma, envolviendo el espacio en un resplandor cálido y acogedor. Ana dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué está pasando?», se preguntó en voz baja, consciente de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia, una calma sobrenatural que la rodeó completamente. El tiempo pareció detenerse, y en ese instante, Ana tuvo una visión. Vio su vida pasar ante sus ojos, sus errores, sus miedos y sus momentos de duda. Pero también vio sus logros, sus esperanzas y la fuerza que la había mantenido en pie a lo largo de los años. Fue una revelación que la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola atónita y temblorosa. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que ella pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un entendimiento profundo y renovado. Ana comprendió que había estado huyendo de su pasado, de sus propios fantasmas, y que ahora era el momento de enfrentarlos. La imagen de la Virgen, con sus ojos llenos de compasión y sabiduría, parecía darle el valor que necesitaba para seguir adelante. En ese preciso instante, los feligreses que se encontraban en la iglesia
comenzaron a notar el cambio en Ana. Susurros de asombro llenaron la sala mientras observaban cómo ella se transformaba frente a sus ojos. La tensión que había entre la fe y la ciencia, entre lo divino y lo terrenal, se desvanecía, dejando solo la verdad de que algunas cosas no pueden ser explicadas con simples palabras. Ana, con el corazón palpitante y la mente clara, se acercó de nuevo a la imagen. En su mente resonaban las palabras del padre Miguel, quien una vez le había dicho que la fe no siempre requiere pruebas tangibles, sino una apertura para aceptar lo inexplicable. Finalmente, comprendía el significado de esas palabras. Era un momento de rendición, de dejar de luchar contra lo que no podía cambiar y aceptar el misterio que la vida le ofrecía. El aire en la iglesia se volvió más ligero, y Ana sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que este era solo el comienzo de su verdadero viaje, uno que la llevaría a reconciliarse con su pasado y a encontrar un nuevo propósito en su vida. A su alrededor, los demás comenzaron a orar en silencio, cada uno lidiando con sus propios pensamientos y emociones, pero todos unidos por la experiencia compartida. Mientras Ana se retiraba lentamente, una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Había llegado a una comprensión profunda, una conexión con algo más grande que ella misma. Y aunque no tenía todas las respuestas, estaba lista para enfrentar lo que viniera con una valentía renovada. La noche se cernía sobre el pueblo, pero en el corazón de Ana una nueva luz había comenzado a brillar. La iglesia, bañada por la cálida luz del atardecer, se llenaba de murmullos nerviosos. Los habitantes del pueblo estaban reunidos, expectantes. El evento que había trastocado sus vidas en las últimas semanas llegaba a un punto culminante. Ana se encontraba en el centro del altar, analizando los rostros conocidos que la rodeaban, cada uno con una mezcla única de fe, duda y curiosidad. Su mirada se encontró con la de María, cuya devoción había sido un pilar constante. María asintió levemente, como si su fe inquebrantable le ofreciera a Ana un apoyo silencioso. A su lado, el padre Miguel observaba con su mirada serena, reflejando una mezcla de confianza y resignación. Ana, con el martillo aún en la mano, suspendió el tiempo unos instantes. Recordó los días de incertidumbre, las noches de insomnio intentando desentrañar los misterios que rodeaban a la imagen de la Virgen. Su investigación había revelado más preguntas que respuestas, pero también le había mostrado la fragilidad de sus propias certezas. Hoy estamos aquí para presenciar lo inexplicable, comenzó a hablar, su voz firme pero cargada de emoción. Lo que ha ocurrido ha desafiado nuestra comprensión. Algunos de ustedes han encontrado fe renovada, otros han sentido miedo. Yo misma he viajado de la duda a la aceptación de que algunas cosas no tienen explicación lógica. El murmullo del público se intensificó. Algunos asentían mientras otros intercambiaban miradas escépticas. Ana continuó, su voz ahora más suave, pero decidida. No importa si vemos esto como un milagro o una coincidencia, lo que importa es cómo nos ha cambiado, cómo nos ha unido o separado. En ese momento, una lágrima comenzó a deslizarse por la mejilla de la imagen de la Virgen, brillando a la luz del sol que se filtraba por las ventanas. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El silencio se hizo palpable. Ana bajó el martillo, como si el peso de su propia incredulidad finalmente se hubiera levantado. Decidí que esta imagen necesita permanecer intacta, no por lo que representa en sí misma, sino por lo que ha creado entre nosotros. El padre Miguel dio un paso adelante, colocándose junto a Ana. Lo que hemos presenciado es un recordatorio de la maravilla de la fe, incluso cuando no podemos comprenderla completamente. Agradezco a Ana por su valentía y su voluntad de cuestionar, porque es en el cuestionamiento donde encontramos las respuestas más profundas. La comunidad comenzó a aplaudir, una mezcla de alivio y celebración. María, acercándose a Ana, le tomó la mano. Gracias por escuchar, por ver más allá de lo visible. No es fácil,
pero has traído paz a muchos de nosotros. Ana sonrió, sintiendo una conexión renovada con su entorno. He aprendido que la fe y la razón no tienen que estar en conflicto. Pueden coexistir, cada una ofreciendo una perspectiva única que enriquece nuestra experiencia. Los habitantes del pueblo comenzaron a dispersarse, algunos murmurando oraciones, otros simplemente compartiendo su asombro. Ana observó cómo la comunidad, a pesar de sus diferencias, se unía en ese momento de reflexión compartida. Sintió que su propio viaje había llegado a un punto de inflexión, un nuevo comienzo donde la fe no era solo una cuestión de creencias, sino de conexiones humanas. Mientras los últimos rayos de sol desaparecían, Ana se quedó en la iglesia, contemplando la imagen de la Virgen. Ya no la veía como un simple objeto de su restauración, sino como un símbolo de su transformación personal. Había llegado al pueblo buscando respuestas científicas, pero partía con una comprensión más profunda de sí misma y de los misterios que la rodeaban. En su corazón, sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que abrazaba tanto el escepticismo como la fe en su complejidad más hermosa. La verdad detrás de la imagen de la Virgen se reveló finalmente en una tranquila tarde soleada. Ana, después de un largo y arduo proceso de restauración y análisis, descubrió que las lágrimas que emanaban de la imagen no eran un fenómeno sobrenatural, sino una filtración de un antiguo conducto de agua que corría detrás del altar, olvidado por generaciones. La humedad había provocado que la pintura reaccionara de manera inusual, creando la ilusión de lágrimas de sangre. Sin embargo, lo más interesante no fue el descubrimiento en sí, sino cómo éste había afectado a todos los involucrados. El padre Miguel, quien había estado dividido entre su fe y las crecientes dudas, encontró en esta explicación una nueva comprensión de su papel como líder espiritual. En lugar de ver la revelación como una desacreditación de los milagros, la interpretó como una oportunidad para fortalecer la comunidad desde un lugar de verdad y honestidad. La verdadera fe no necesita de milagros para sostenerse, dijo a sus feligreses en la siguiente misa, sino de corazones abiertos y dispuestos a creer en el poder del amor y la unidad. Por su parte, María, quien siempre había visto en la imagen una manifestación del poder divino, no se sintió decepcionada. Para ella, las lágrimas eran un recordatorio de la necesidad de compasión y esperanza en tiempos difíciles. La Virgen llora por nosotros, decía. No importa cómo o por qué, sino por quién. Este nuevo entendimiento le permitió reorientar su devoción hacia acciones concretas en la comunidad, organizando grupos de apoyo y actividades solidarias que comenzaron a transformar el pueblo desde adentro. Ana, por otro lado, se encontró reflexionando profundamente sobre su propio viaje. A lo largo del proceso, había confrontado no solo sus creencias sobre lo tangible y lo místico, sino también su historia personal. Había sido una mujer marcada por la pérdida y el dolor, y esta experiencia la había llevado a un punto de inflexión. Entendió que, más allá de la lógica y la razón, existía un espacio para lo inexplicable que no necesariamente debía ser temido o rechazado. A veces la verdad no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos, pensó, mientras observaba la imagen restaurada de la Virgen. Su escepticismo inicial había sido una barrera, pero también una herramienta que le permitió llegar al fondo de un misterio que, aunque resuelto, no dejaba de tener un impacto profundo en su vida. Decidió quedarse en el pueblo, al menos por un tiempo, para trabajar en otros proyectos de restauración que necesitaban su atención. La comunidad, que al principio había visto en ella a una extraña, ahora la acogía como una más, agradecidos por su dedicación y respeto hacia sus tradiciones. El impacto de esta experiencia se extendió más allá de los límites del pueblo. La historia de la imagen de la Virgen que lloraba había atraído la atención de medios y curiosos de todas partes, pero la resolución del misterio, lejos de desinflar el interés, provocó una discusión más amplia sobre la relación entre fe y ciencia, y cómo ambas pueden coexistir en armonía.
Ana Sés, en sus charlas con el Padre Miguel y otros líderes comunitarios, comenzó a explorar formas de educar a la comunidad sobre temas de conservación y ciencia, abriendo así un nuevo capítulo en su vida profesional y personal. La imagen de la Virgen, aunque ya no lloraba, había dejado una huella imborrable en todos. Se había convertido en un símbolo de unidad y de fe renovada, no en el sentido estricto de lo religioso, sino en la fe que las personas pueden tener en sí mismas y en los demás. Ana, al mirar hacia el futuro, se sintió en paz, sabiendo que la verdad, aunque a veces difícil de aceptar, tiene el poder de liberar y sanar. Y en ese pequeño pueblo de México, la Virgen seguía siendo un faro de esperanza, pero ahora de una manera que nadie hubiera anticipado. Después del intenso y revelador clímax, la comunidad del pequeño pueblo mexicano comienza a encontrar su equilibrio. Ana, quien ha sido una figura central en esta historia, se encuentra sentada en el tranquilo jardín de la iglesia, observando cómo el viento mueve suavemente las hojas de los árboles. El aire está impregnado de un sentimiento de paz recién descubierto, como si el pueblo entero hubiera soltado un suspiro colectivo de alivio. La imagen de la Virgen, ahora restaurada y sin lágrimas, se ha convertido en un símbolo de unidad y reflexión para todos. En este ambiente de calma, Ana se encuentra con el historiador local, quien ha sido su aliado en la búsqueda de la verdad. Ambos han recorrido un largo camino, lleno de obstáculos y descubrimientos. El historiador, con su mirada sabia y serena, se acerca a Ana con una sonrisa apacible. «Parece que hemos llegado al final de esta increíble aventura», comenta, dejando entrever una satisfacción por el cierre de este capítulo en sus vidas. Ana asiente, sintiendo cómo la carga de la incertidumbre que la había acompañado durante tanto tiempo comienza a desvanecerse. «Nunca pensé que una imagen podría tener tal impacto en mí», admite, recordando todas las noches de insomnio y las discusiones internas sobre fe y lógica. El historiador asiente, reconociendo el cambio en Ana. «A veces la historia nos sorprende, y lo que creemos conocer se transforma frente a nuestros ojos», reflexiona, mientras ambos miran hacia la iglesia, ahora un lugar de encuentro y reconciliación. Mientras tanto, en el interior del templo, el Padre Miguel prepara la misa dominical. La iglesia está llena, pero no solo de feligreses habituales. La historia de la Virgen ha atraído a personas de pueblos cercanos, curiosos por conocer el desenlace de un acontecimiento que había capturado la imaginación de todos. María, la devota feligresa, se acerca a Ana justo antes de que comience la ceremonia. «¿Cómo te sientes?», le pregunta con una mezcla de curiosidad y empatía. «En paz», responde Ana sin dudar. «Creo que he encontrado una parte de mí que había estado perdida durante mucho tiempo». María sonríe, satisfecha con la respuesta. La fe tiene formas misteriosas de encontrarnos, incluso cuando no la estamos buscando, dice, apretando la mano de Ana con cariño. La misa comienza con una atmósfera de gratitud y esperanza. Las palabras del Padre Miguel, llenas de sabiduría y compasión, resuenan en las paredes antiguas de la iglesia. Habla sobre el poder de la comunidad, de cómo los desafíos pueden unir a las personas y transformar el dolor en amor y comprensión. Sus palabras encuentran eco en los corazones de todos los presentes, quienes han vivido de cerca el fenómeno milagroso. Al finalizar la ceremonia, Ana se queda unos momentos más, observando a las personas mientras se dispersan. Siente una conexión renovada con el pueblo, una aceptación que antes le parecía lejana. El historiador, quien también ha estado presente, se une a ella una vez más. «Parece que todo ha vuelto a su lugar, pero de alguna manera diferente», comenta, percibiendo la transformación en el ambiente. «Sí, diferente», concuerda Ana, «pero es un cambio que he aprendido a aceptar e incluso a agradecer». Ambos caminan juntos hacia la salida, dejando atrás el eco de las conversaciones y risas que llenan el aire. El sol brilla con fuerza, proyectando luces y sombras que bailan en el suelo, simbolizando el nuevo equilibrio entre tradición y modernidad que el pueblo ha alcanzado. En sus corazones, tanto Ana como los habitantes del pueblo saben que la verdadera historia de la Virgen
no reside solo en las lágrimas derramadas, sino en las lecciones aprendidas y en la fe compartida que ahora los une más que nunca. Así, mientras Ana y el historiador se alejan, la Iglesia permanece como un faro de esperanza, un recordatorio de que, a veces, lo inexplicable puede abrir puertas hacia la comprensión y la unidad. Ana se encontraba en la pequeña plaza del pueblo, observando cómo los habitantes continuaban con sus quehaceres diarios. El sol mexicano, brillante y cálido, iluminaba el lugar, llenándolo de una energía vibrante. Las risas de los niños que jugaban cerca resonaban, mezclándose con el sonido lejano de las campanas de la iglesia. La imagen de la Virgen, que una vez había sido fuente de conflicto y misterio, ahora descansaba en paz en su altar, convertida en un símbolo de unidad para todos. Ana respiró profundamente, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Había recorrido un largo camino desde que llegó al pueblo, cargando no solo sus herramientas de restauración, sino también las cicatrices de un pasado que había aprendido a aceptar. La reconciliación con su historia personal había sido un proceso doloroso, pero liberador, uno que le permitió encontrar un nuevo propósito en su vida. La restauración de la imagen de la Virgen no solo fue un trabajo de arte, fue un viaje hacia su propia sanación y redención. A medida que caminaba por la plaza, los saludos cálidos de los habitantes le recordaban cuánto había cambiado su relación con la comunidad. Lo que antes parecía un lugar ajeno, ahora se sentía como un hogar. Había encontrado amigos sinceros como el padre Miguel, cuya fe inquebrantable y paciencia le habían enseñado a ver más allá de lo tangible. María, con su devoción apasionada, le había mostrado el poder de la fe cuando se combina con el amor. Ana sonrió al recordar las conversaciones largas y profundas que habían compartido, discusiones que desafiaron sus creencias y ampliaron su perspectiva. El legado de la imagen de la Virgen se había transformado. Lo que comenzó como un fenómeno inexplicable había evolucionado en un símbolo de esperanza y renovación. La comunidad, que una vez estuvo dividida, ahora se reunía en torno a la imagen con un sentido renovado de fe y propósito. Las lágrimas de la Virgen que habían causado tanto revuelo eran ahora vistas como un recordatorio de la necesidad de unidad y compasión. Ana comprendía que, aunque no podía explicarlo todo desde un punto de vista racional, había algo profundamente humano y poderoso en aceptar el misterio y el milagro en la vida cotidiana. Los murales en la iglesia, restaurados con esmero, eran testimonio del compromiso de Ana con su arte y con el pueblo. Cada pincelada, cada detalle, narraba no solo la historia de la imagen, sino también la suya. El proceso de restauración había sido una metáfora de su propia transformación. Ana, quien siempre había sido escéptica, ahora veía la belleza en la mezcla de ciencia y fe, comprensión y aceptación. Con cada paso, Ana sentía una ligereza nueva. Había aprendido a soltar las cargas del pasado y a abrazar el presente con gratitud. La mujer que había levantado un martillo contra una imagen ahora encontraba paz en la reconciliación. El pueblo la acogía como una de los suyos, respetando su papel en la historia de la imagen y en la vida de todos ellos. De pie frente a la iglesia, Ana sabía que su trabajo no había terminado. Había nuevos desafíos que enfrentar, nuevas historias que contar, pero con la certeza de que había encontrado su lugar y propósito, el futuro parecía lleno de promesas y oportunidades. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse, los tonos anaranjados y rosados del cielo reflejaban la calma y la esperanza que ahora impregnaban el aire del pueblo. Ana, con el corazón lleno de gratitud, miró por última vez la imagen de la Virgen. Sabía que, sin importar lo que el futuro deparara, siempre tendría un hogar en el corazón de aquellos que había llegado a amar y quienes, a su vez, la habían acogido con los brazos abiertos. Tras los eventos extraordinarios en el pequeño pueblo mexicano, la vida de Ana había tomado un rumbo inesperado. La imagen de la Virgen María, que había sido el epicentro de tanto fervor y debate, ahora reposaba en silencio,
pero su legado continuaba resonando en las vidas de aquellos que la habían presenciado llorar. Ana, sentada en un pequeño café al aire libre, contemplaba el horizonte con una serenidad que antes le era esquiva. El aire era fresco, y el sol de la tarde pintaba el cielo de un suave dorado, llenando el ambiente de una calidez acogedora. Ana había decidido quedarse en el pueblo, al menos por un tiempo más, y explorar una vida que combinara su amor por el arte con el nuevo sentido de espiritualidad que había descubierto. Había encontrado un taller en una antigua casa colonial, donde comenzó a restaurar otras piezas de arte religioso, cada una con su propia historia, cada una aportando una nueva capa de significado a su vida. Aunque seguía siendo cautelosa con la idea de milagros, había aprendido a dejar espacio para lo inexplicable, para lo que no podía ser fácilmente categorizado. En la plaza del pueblo, los niños jugaban mientras las campanas de la iglesia repicaban suavemente en el aire. Ana había formado un fuerte vínculo con el padre Miguel y María, quienes se habían convertido en amigos y guías en su camino hacia una comprensión más profunda de sí misma. Ambos estaban presentes en su vida diaria, compartiendo charlas sobre la fe, la ciencia y el arte, creando un triángulo de apoyo y sabiduría que enriquecía sus días. María, con su inquebrantable fe, había inspirado a Ana a ver más allá de lo tangible. La fe es como un lienzo en blanco, solía decir María, donde cada experiencia es un trazo que forma una imagen única. Ana había tomado esas palabras a corazón y las había convertido en una parte central de su vida. En su taller trabajaba en una nueva pieza que reflejaba su viaje personal, una obra que combinaba elementos tradicionales con una visión contemporánea, simbolizando la fusión entre sus dos mundos. El padre Miguel, por su parte, seguía ofreciendo sus sermones con una renovada pasión, inspirando a su congregación a abrazar tanto la tradición como la innovación. La iglesia, ahora un lugar de peregrinaje, continuaba atrayendo a visitantes de todos los rincones, cada uno buscando algo diferente, pero todos encontrando una forma de paz en sus muros sagrados. Ana, reflexionando sobre su camino, comprendía que la verdadera esencia de la experiencia no residía en las lágrimas de la imagen, sino en el cambio que había provocado en ella y en los demás. El historiador con quien había colaborado también había encontrado una nueva dirección, dedicándose a preservar las historias orales del pueblo, asegurando que los relatos de esta notable serie de eventos perduraran a través del tiempo. A veces, Ana se encontraba paseando sola por los senderos que rodeaban el pueblo, disfrutando del silencio y la belleza del paisaje. En esos momentos, recordaba las palabras que el padre Miguel le había dicho una vez: la fe y la ciencia no son opuestos, sino diferentes formas de buscar la verdad. Estas palabras seguían resonando en su mente, guiándola en su búsqueda personal de significado y propósito. Con el tiempo, Ana descubrió que la verdadera magia no estaba en lo que podía o no podía explicar, sino en cómo había aprendido a aceptar la incertidumbre como parte de su vida. El pueblo, con su mezcla de modernidad y tradición, se había convertido en su hogar, un lugar donde la fe y la ciencia coexistían, donde lo antiguo y lo nuevo se entrelazaban de manera armoniosa. Ana sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había encontrado un nuevo propósito, uniendo su pasión por el arte con una comprensión más amplia de la fe y la humanidad. A medida que el sol se ponía, llenando el cielo de tonos rosados y naranjas, Ana levantó su taza de café, brindando silenciosamente por el futuro y todo lo que aún estaba por descubrir. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta increíble travesía a través de la fe, la ciencia y las experiencias personales que desafían nuestra comprensión del mundo. Hemos seguido la historia de Ana, una mujer cuya vida y creencias fueron puestas a prueba por un evento aparentemente milagroso, en un pequeño pueblo de México. La imagen de la Virgen María que lloró sangre no solo fue un fenómeno que dividió opiniones, sino que también se convirtió en un catalizador para profundas reflexiones internas y cambios en la vida de aquellos que la rodeaban. A lo largo de esta serie,
Hemos visto cómo Ana, inicialmente escéptica, fue enfrentando sus propios miedos e inseguridades mientras intentaba descubrir la verdad detrás de los eventos inexplicables que presenció. Su viaje no fue solitario, ya que contó con la presencia de personajes entrañables como el Padre Miguel y María. Cada uno de ellos, con sus propias creencias y motivaciones, contribuyó a enriquecer la narrativa y a mostrar las diversas perspectivas que existen en torno a la fe y la ciencia. El Padre Miguel representó la voz de la tradición y la fe inquebrantable. Con su guía, Ana aprendió a ver más allá de lo que sus ojos podían percibir, encontrando una nueva forma de conectar con lo espiritual. Por otro lado, María, con su devoción sincera y su corazón abierto, ofreció a Ana una visión más personal y emotiva de lo que un milagro puede significar para aquellos que lo experimentan desde lo más profundo de su ser. La comunidad del pueblo también jugó un papel fundamental en esta historia. Con sus reacciones diversas, desde la incredulidad hasta la devoción absoluta, nos mostró cómo un solo evento puede tener múltiples interpretaciones y consecuencias. La división inicial que causó la imagen de la Virgen llorando se transformó con el tiempo en una oportunidad para el diálogo y la reconciliación. Ana, al final de su viaje, logró encontrar un equilibrio entre su escepticismo científico y la apertura a lo desconocido. Su transformación no fue solo personal, sino que también impactó a aquellos que la rodeaban, inspirando cambios positivos y una nueva forma de ver el mundo. Su historia es un recordatorio de que a veces las respuestas no están en elegir entre ciencia o fe, sino en encontrar el espacio donde ambas puedan coexistir armoniosamente. Esperamos que esta narrativa haya resonado contigo y te haya ofrecido algo más que solo entretenimiento. Quizás te haya llevado a reflexionar sobre tus propias creencias y experiencias, o te haya inspirado a mirar con nuevos ojos las situaciones que inicialmente parecen inexplicables. La vida está llena de misterios, y a menudo es en la intersección de lo conocido y lo desconocido donde encontramos las historias más fascinantes. Si esta historia te ha cautivado, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido que desafía la mente y toca el corazón. También te invitamos a hacer clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla para descubrir más relatos como este, llenos de emoción, misterio y descubrimientos sorprendentes. Gracias por ser parte de esta aventura, por permitirnos entrar en tu hogar y compartir contigo esta historia que, esperamos, haya dejado una huella en tu corazón. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las maravillas y los enigmas que nuestro mundo tiene para ofrecer. Hasta entonces, cuídate y recuerda que, a veces, lo extraordinario se encuentra en lo más común y cotidiano.